Capítulo 30. El discurso después de una cena y otros discursos de ocasión. La percepción de lo absurdo es una señal de cordura. Ralph Waldo Emerson y 6. Y asegúrense de que él les dé a los demás la oportunidad para que ellos también hablen. Francis Bacon y Say on Civil and Moral Discourse. Quizá los más brillantes y también los más entretenidos de todos los discursos son los que se dicen después de una cena y en otras ocasiones especiales. El ambiente de una cena, así como la expectativa que se genera en ocasiones especiales, proporcionan una audiencia que, aunque no será fácilmente ganada, está preparada para lo mejor, al tiempo que el propio orador está bastante seguro de haber sido elegido por sus dones en el arte de la oratoria. El primer elemento esencial de un buen discurso de ocasión es estudiar la ocasión. ¿Cuál es precisamente el objetivo de la reunión? ¿Qué tan importante es la ocasión para la audiencia? ¿Qué tan grande será la audiencia? ¿Qué clase de personas son? ¿Qué tan grande es el auditorio? ¿Quién selecciona los temas de los oradores? ¿Quién más va a hablar? ¿De qué hablará? ¿Cuánto tiempo voy a hablar? ¿Quién habla antes que yo y quién sigue? Si quieres dar en el blanco, haz este tipo de preguntas. Ningún discurso de ocasión tendrá éxito a menos que te ajustes a esa ocasión. Muchos oradores prominentes han perdido prestigio porque fueron demasiado descuidados o estaban demasiado ocupados o demasiado seguros de sí mismos como para respetar la ocasión y la audiencia y para informarse de las condiciones exactas en las que hablarían. Dejar las cosas demasiado al azar es tomar un gran riesgo y en general resulta en un discurso menos eficaz, sino en un fracaso. La capacidad de adaptación juega un enorme papel en un discurso de ocasión. En 1877, cuando Mark Twain se dirigió al ejército del Tennessee durante una reunión en Chicago, dos aspectos fueron notables durante ese discurso después de la cena. Uno, la introducción brillante que fue la que captó sutilmente el interés de todos los asistentes. Y dos, el uso humorístico de ciertos términos militares. Demóstenes manifestó: así como se conoce una vasija por su sonido y si se ha agrietado o no, así el orador demuestra por sus discursos si es sabio o necio. Seguramente un discurso de ocasión es una prueba severa de la sabiduría de un orador. Ser trivial en una ocasión seria o funesto en un banquete son indicios de no tener muy buen sentido del tacto. Algunas almas imprudentes parecen elegir la más amistosa de las ocasiones posteriores a una cena para tocar temas que solo darán lugar a una disputa. Es costumbre que alrededor de la mesa de la cena, incluso entre enemigos políticos, se entierren las hachas en cualquier otro lugar, menos en el cráneo de algún oponente sentado a la misma mesa. Es de máximo mal gusto plantear preguntas que, en horas consagradas a la buena voluntad, pudieran causar controversia. Los discursos de ocasión suelen brindar circunstancias como para hacer uso del humor y sobre todo para contar historias divertidas y humorísticas respecto a algún punto que las amerite. Sin embargo, no hagas girar un hilillo entero de hilados humorísticos sin más conexión que la trasegada frase "y eso me recuerda". Una anécdota sin conexión con el tema tal vez sea graciosa, pero una menos graciosa que encaje con el tema y la ocasión es mucho más adecuada. No hay manera, a falta del poder puro de la palabra, que conduzca tan seguramente al corazón de una audiencia como el buen humor, siempre y cuando sea fino y apropiado. Los comensales dispersos en una gran sala de banquetes, el letargo que suele surgir después de una cena, la ansiedad porque la reunión termine antes de tener que perder el vuelo de regreso a casa, la cantidad exagerada de oradores participantes son circunstancias que implican un reto para que el orador haga todo lo posible para captar el interés de su audiencia. Y cuando lo logra con éxito, por lo general, se debe a que él supo utilizar una feliz mezcla de seriedad y humor, ya que solo a base de humor rara vez se obtiene una puntuación tan alta como cuando se mezcla con algunas palabras ceremoniales. A su vez, el discurso totalmente trascendental tampoco triunfa en tales ocasiones. Si existe un lugar en el que las opiniones de segunda mano y los clichés no son bienvenidos, es en el discurso después de una cena. Si tú eres el encargado de hacer el brindis o el orador encargado de intentar mantener a los asistentes despiertos hasta la medianoche, sé tan original como puedas. ¿Cómo sería posible resumir las cualidades que componen un magnífico discurso después de una cena
cuando recomendamos la inimitable seriedad de Mark Twain, la dulce elocuencia de la señora Henry W. Grady, la gravedad fúnebre del divertido Charles Battle Lumins, el encanto de Henry Van Dyke, la genialidad de F. Hopkinson Smith y al deleitable Chauncey M. Defoe. América es literalmente rica en este tipo de oradores brillantes que combinan el sentido de lo real con lo absurdo, haciendo que ambos ingredientes sean eficaces. Las ocasiones conmemorativas, las inauguraciones, las dedicatorias, los elogios y toda esta clase de eventos públicos especiales ofrecen oportunidades únicas para hacer uso del tacto y del buen sentido, para elegir el tema según sea la ocasión y la audiencia. ¿Cuándo ser ceremonioso y cuándo coloquial? ¿Cuándo subir y cuándo mover tus brazos con tus oyentes? ¿Cuándo encender a la audiencia y cuándo calmarla? ¿Cuándo instruirla y cuándo divertirla? En una palabra, todos los aspectos relacionados con ser un orador apropiado deben permanecer fijos en tu mente para que no escribas tus discursos sobre el agua. Por último, recuerda la bienaventuranza. Bienaventurado el orador que hace breves discursos porque será invitado a hablar de nuevo. Preguntas y ejercicios. 1. ¿Por qué el humor debe tener lugar en los discursos después de una cena? 2. Comenta tus impresiones acerca de un discurso exitoso en el que hayas estado después de una cena. 3. Haz un discurso después de una cena que no se pase de 10 minutos de duración. 4. ¿Se usó humor en algunos de los discursos de este capítulo? ¿En qué otros discursos habría sido inapropiado hacer uso del humor? 5. Prepara y comparte un discurso después de una cena que sea adecuado para una de las siguientes ocasiones y asegúrate de usar humor. Una cena de un partido político, una cena del club de varones de una iglesia, un banquete de una asociación cívica, un banquete en honor a una celebridad, una cena anual de un club de mujeres, una cena de una asociación de hombres de negocios, un banquete de exalumnos. Capítulo 31. Haciendo efectiva la conversación. Durante la conversación evita los extremos de adelantarte y devolverte. Cato. La conversación es el laboratorio y el taller del estudiante. Emerson y 6 Circles. El padre de W. E. Gladstone consideraba que la conversación era un arte y un logro. En su casa se discutía constantemente y alrededor de la mesa durante la cena sobre algún tema de interés local o nacional, o sobre cualquier otro asunto debatible. De esta manera surgió entre la familia una amistosa rivalidad por la supremacía de la conversación, y un incidente callejero, una idea recogida de un libro o una deducción obtenida de una experiencia personal eran eventos cuidadosamente almacenados como material apto para el intercambio familiar. Así sus primeros años de práctica en la conversación elegante prepararon al joven Gladstone para su carrera como líder y orador. Existe la percepción de que la capacidad de conversar de manera efectiva es equivalente a hablar en público eficientemente, ya que en múltiples ocasiones nuestra conversación es oída por muchos y en ciertos momentos las decisiones importantes dependen del tono y la calidad de lo que digamos en privado. De hecho, es bastante probable que la conversación en conjunto ejerza más poder que la prensa y el escenario combinados. Sócrates enseñó sus grandes verdades no a partir de discursos públicos, sino en conversaciones personales. Las gentes hicieron peregrinajes a la biblioteca de Goethe y a la casa de Coleridge para ser encantadas e instruidas por sus conversaciones, y la cultura de muchas naciones fue influenciada inconmensurablemente por los pensamientos que fluyeron de esos ricos manantiales. La mayoría de los discursos que se mueven en el mundo se hacen en el curso de la conversación. Las conferencias de diplomáticos, los argumentos de las empresas, las declaraciones de los consejos de administración, las consideraciones de políticas corporativas influyentes en los mapas políticos, mercantiles, económicos del mundo suelen ser resultado de una conversación cuidadosa, aunque informal. Y el hombre cuyas opiniones pesan en tales circunstancias es aquel que primero ha meditado con sigilo las palabras tanto del antagonista como del protagonista. Por muy importante que sea tener autocontrol en medio de una conversación ligera de tipo social o en la mesa de la familia, es vital permanecer enfocado cuando participas en una conferencia trascendental.
Por lo tanto, las indicaciones que hemos dado sobre cualidades como el equilibrio, el estado de alerta, la precisión de la palabra, la claridad de la declaración y la fuerza de la expresión con respecto al discurso público son igualmente aplicables a la conversación. Ese sentimiento de cierto egoísmo nervioso que de repente se convierte en aturdimiento justo cuando hay que decir algo vital es la señal que anuncia una derrota, pues una conversación es a menudo un concurso. Si es así, debes echar mano de tu capacidad de dominio propio y forzar tu mente a persistir a lo largo de la conversación. Niégate por completo a dejarte desviar por cualquier tema o acontecimiento que puede aparecer inesperado y te distraiga. Fracasar aquí es perder tu eficacia. La concentración es la clave del encanto conversacional, pues la diplomacia de todo tipo descansa en la aplicación precisa de palabras precisas, sobre todo si se puede parafrasear a Talleyrand. En esos momentos difíciles en los que ni siquiera quedándonos callados logramos ocultar nuestros pensamientos. Con frecuencia obtenemos nuevas ideas sobre temas viejos mirando las derivaciones de las palabras. El significado original de conversación es hacer un intercambio de ideas, pero la mayoría de la gente parece considerarla un monólogo. Bronson Alcott solía decir que muchos saben discutir, pero pocos saben conversar. Por lo tanto, lo primero que debemos recordar en el momento de la conversación es que el escuchar respetuoso, comprensivo, alerta y atento no es un acto que beneficia solo a nuestro interlocutor, sino también a nosotros. Muchas respuestas pierden su eficacia porque el orador está tan interesado en lo que está a punto de decir que en realidad no toma la respuesta de su interlocutor como debe ser, sino como una irrelevancia que le resulta irritante. La autoexpresión es estimulante. Esto explica el impulso eterno del ser humano por decorar y pintar cuadros, escribir poesía y exponer ideas filosóficas. Una de las principales delicias de la conversación es la oportunidad que ofrece para la autoexpresión. Un conversador que monopoliza toda la conversación será considerado como aburrido porque les niega a otros el goce de la autoexpresión. En cambio, una persona que poco habla pero que escucha con interés será considerada buena conversadora porque le permite a su interlocutor sentirse complacido a través de la autoexpresión. A este tipo de persona le encanta complacer a los demás y por lo tanto también le complace escuchar con total atención. El primer paso para remediar los hábitos de confusión en los buenos modales, la conducta inapropiada, la vaguedad en el pensamiento y la falta de precisión durante una conversación es reconocer tus defectos. Si no eres consciente de ellos, nadie podrá ayudarte, pero una vez que te des cuenta de tus propias debilidades y quieras superarlas, puedes hacer cuatro cosas. 1. Disponte a superarlas y mantente dispuesto a lograrlo. 2. Asegúrate de que sabes con exactitud lo que debes decir. Si no lo sabes, permanece en silencio hasta que tengas claro lo que quieres decir. 3. Habiéndote asegurado, no les temas a quienes te escuchan. Ellos también son seres humanos y respetarán tus palabras si realmente tienes algo que decir. Dilo de manera breve, sencilla y clara. 4. Estudia tu idioma hasta que sepas manejar por lo menos sus formas más simples. Sugerencias conversacionales. Elige un tema que genere el interés general de todo el grupo al que vas a dirigirte. No pretendas explicar cuál es el mecanismo de un motor de gas en una reunión de señoras en una tarde de té, ni quieras describir cómo crecen los rosales en una reunión de ingenieros. No se considera de buen gusto que una persona deje ver su brazo en público para mostrar sus cicatrices o deformidades. Es igualmente mal visto que comparta sus propias aflicciones o que hable mal de otra persona. La gente prefiere escuchar noticias o historias que tengan un final feliz. Todo el mundo está buscando la felicidad. Nadie está interesado en escuchar acerca de males y problemas. George Cohan se hizo millonario antes de cumplir los 30 años al escribir obras alegres. Una de sus reglas es casi siempre aplicable a la conversación. Siempre déjalos riendo cuando les digas adiós. Erradica el yo de tu conversación. Ninguna persona puede hablar de sí misma sin ser aburrida. Quien sea capaz de realizar esa hazaña también logrará maravillas sin hablar de sí mismo. Así que el eterno yo no es permisible en ninguna charla.
Si sueles sostener tu conversación en torno a tus propios intereses, resultarás muy fastidioso para tu interlocutor. Él estará pensando en sus perros, en sus pájaros o en la pesca con mosca seca mientras que tú estás hablando de la cuarta dimensión o de los méritos de una loción de pepino. El conversador encantador está siempre dispuesto a hablar de aspectos de interés para su oyente. Si él invierte su tiempo libre investigando sobre el ganado de Guernsey o sobre las reformas sociales, préstale atención. Richard Washburn Child dice que conoce personas con habilidades un tanto mediocres que saben cómo encantarles a los demás. Evita los clichés y las frases cortas. No digas, qué pequeño es este mundo. Este viejo mundo está peor cada día. Qué alto está el costo de una vida. Tales observaciones causan el mismo grado de emoción que el hecho de viajar en un carro viejo. Si no tienes nada fresco o interesante que decir, siempre es mejor permanecer en silencio. ¿Te gustaría leer un periódico cuyos titulares dijeran "Se anuncia una gran tormenta" o leer las mismas noticias que has estado leyendo semana tras semana? Preguntas y ejercicios. 1. En pocas palabras, ¿cuál es tu opinión de lo que es ser un conversador encantador? 2. ¿Qué cualidades del orador no deben utilizarse en una conversación? 3. Haz una representación breve y cómica de lo que sería una conversación tipo oráculo. 4. ¿Qué descubrirías si te dedicaras a observar tu forma de conversar? 5. ¿Qué podrías hacer para mejorar tu conversación? 6. ¿Qué se entiende por tener tacto en la conversación? 7. ¿Qué hace que una frase se convierta en trillada? 8. ¿Qué es una charla pretenciosa?